Yo creo que todos tuvimos ese profesor que en vez de parecer profesor se creía médico forense, porque el man quería estar rodeado de muertos. Le molestaba si uno se movía, hablaba, comía, hacía un sonido raro. A duras penas uno podía respirar, pero bajito para que tampoco le moleste. Yo creo que le hacía falta a ustedes, ya saben qué. En mi caso era el profesor de física. Ese profesor medio iba llegando y en el aula parecía que se murió alguien porque nadie hablaba. Claro que nunca faltaba el pendejo que parecía el Chavo del 8 porque no se daba cuenta que el profesor llegó y seguía hablando. No les miento, a ese profesor no se le escapaba una. Hasta cuando estaba de espaldas escribiendo en la pizarra se daba cuenta si uno se estaba moviendo. Lo hecho verga es que ese profesor no era como el resto que solo te pasaban amenazando y amenazando pero nunca te hacían nada. Ese profesor no te decía nada, sino que enseguida te bajaba puntos o te mandaba botando del aula. Y a doña pendeja, o sea su servidora de ley, le tenía que pasar alguna huevada con ese profesor. Resulta que acontece que un día yo no alcanzaba a desayunar y justo las primeras 3 horas me tocaban con él. Como les iba contando, yo no alcancé a desayunar en mi casa. Y como yo tengo una gran suerte, justo ese día me tocaban las 3 primeras horas con ese profesor. Sí, ese que le molestaba absolutamente todo. O sea que ni cagando me iba a dejar comer en el aula. Yo creo que si me desmayaba del hambre, el man seguía dando clases. Pero yo igual antes de entrar a clase fui comprando mi pulsito y mi cake a ver si Diosito me ayudaba. El profesor llegaba tarde o faltaba y comía algo porque me estaba pudriendo el hambre. Yo que llego al aula, el profesor ya había llegado hace rato, porque eso sí, para perruño se pasaba. Yo toda la primera hora me pasé tragando saliva del hambre que tenía y ya casi al terminar la segunda hora yo ya no me aguanté el hambre. Así que súper despacito abrí la funda del cake. Cada que el profesor se volteaba a escribir algo en la pizarra, yo me subía disimuladamente los trocitos de cake hasta mi boca. Se lo juro, ni los masticaba, solamente me los tragaba, porque yo sentía que el profesor en cualquier momento iba a regresarme a ver. Dicho y hecho, yo cuando estaba intentando subir el pool, el profesor se da la vuelta y Cuando el profesor se dio la vuelta yo me paniqué. Y no sé por qué, pero me quedé inmóvil con el pool aquí. Obviamente me lo quitó, pero tampoco me sacó del aula. Y no sé si esto le pase a alguien más, pero yo cuando me pongo muy nerviosa, me da hipo. Cosa que cuando el profesor siguió dando la clase, yo en mi asiento comencé con ese maldito sonidito del hipo. Ese profesor ya estaba cabreadísimo, porque como les había dicho antes, a él no le gustaba ningún sonido irritante, todo le molestaba, pero tampoco me podía sacar del aula con la excusa del hipo, porque no era algo que yo lo estaba haciendo intencionalmente. Él seguía dando clases y yo seguía con mi hipo, hasta que todita la bola de pendejos de mis compañeros se comenzaron a reír, porque aparte mi hipo es horrible. O sea, hay personas que su hipo es despacito, pero no, el mío se escuchaba full. No les miento, el profesor se enojó tanto de que todos se estaban riendo. Faltaban como 40 minutos para que se terminara su clase y él cogió y se salió. Eso sí, fue corriendo donde la directora a decirle que a todito el curso le estaba faltando el respeto y nos tocó a todos barrer el colegio.